Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Ya, entonces voy a partir. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Saavedra y voy a hablar un poquito sobre la energía oscura, enfocándome en algunas teorías que tratan de explicar qué es esta energía. ¿Ya? Sí. A modo de introducción, sabemos actualmente que la energía oscura es la causa de la expansión acelerada del universo, pero si bien sabemos eso, no tenemos una noción certera de qué es, de su naturaleza o, o alguna teoría que la pueda predecir matemáticamente bien su comportamiento. ¿Ya? Entonces, desde los años 20 ya, Besto Slither, el que se encuentra a la izquierda, ya, y Edwin Hubble, ya se dieron cuenta de que los elementos del cosmos empezaban a aumentar la longitud de onda, como vimos en las clases, ya que ellos lo denominaron el corrimiento al rojo cosmológico, que tiene su base en el efecto Doppler, en donde la longitud de onda, en este caso de la luz, se alarga, lo que hace que los diferentes elementos del cosmos tiendan a verse con un tono más rojo en comparación con un elemento que se estuviese acercando a nosotros. Entonces aquí podemos ver dos observadores en donde están viendo la misma galaxia, pero si esa galaxia se está desplazando a un observador, ese observador va a ver de un color más azul y el otro de un color más rojo. Entonces, diversos científicos dijeron, ok, pero ¿qué es lo que causa que los diferentes elementos que componen el cosmos, galaxias, supernovas, se estén alejando de nosotros? ¿Ya? Y bueno, actualmente eso es lo que nosotros denominamos la energía oscura. Aquí también podemos ver otras imágenes del telescopio espacial Hubble, donde se ven una supernova, si no me equivoco, en donde se puede ver el tono rojo característico. ¿Ya? Entonces, actualmente también sabemos la composición del cosmos, ¿ya? En donde nosotros la materia visible abarca solo el 5%, ¿ya? De toda la composición del cosmos. Un 25% vendría siendo la materia oscura y un 70% la energía oscura. Entonces, teniendo un 70% de la composición del cosmos, saben muy poco de ella. Y es por eso que ahora les quiero hablar un poquito de teoría de la energía oscura. Bueno, la primera, más que teoría, es una forma matemática de aplicar esta expansión del universo, es la llamada constante cosmológica, que la planteó Albert Einstein. Entonces, como a modo de historia, Albert Einstein, la teoría de la relatividad predecía de que el universo se está expandiendo o contrayendo. ¿Ya? Entonces, Albert Einstein en un comienzo decía no, que el universo estaba estático. Entonces, la forma de aplicar a las ecuaciones que el universo estuviese estático era crear una fuerza que fuese repulsiva, que se opusiera a la gravitación. ¿Ok? Entonces, de esta forma podía tener un universo estático. Es por eso que agrega este lambda, que es esta constante cosmológica que se ve aquí en el centro, a las ecuaciones. Posteriormente, el astrónomo William de Sitter le muestra a Albert Einstein que está equivocado y juntos empiezan a investigar y se dan cuenta de que estaba erróneo, porque el universo que estaba equivocado Einstein porque el universo se está expandiendo, ¿ya? Entonces Albert Einstein ahí retira la constante cosmológica y la clasifica como el mayor error de su carrera científica, ¿ya? Sin embargo, posteriormente, en el modelo cosmológico actual, que es el denominado lambda CDM, que justamente el lambda va por la constante cosmológica, es el que usa la constante cosmológica. Sin embargo, se le da otro significado, ya que actualmente, como después ya en el año aproximadamente 1998, los científicos se dan cuenta de que el universo no solo se expandía, sino que se expandía de forma acelerada. Entonces, ya con el modelo cosmológico que tenían, ya predicían la expansión. Entonces, además, agregan esta constante a las ecuaciones que acelera esa expansión, pero de una forma constante. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esta constante es lo que se supone que vendría siendo la energía oscura, que es una densidad de energía constante en el tiempo y uniforme en el espacio. ¿Ya? Y aquí podemos ver la ecuación más actual, en donde la aceleración del universo es igual a la gravedad, por un lado, con signo negativo, que lo que en el fondo hace es ralentizar esta expansión,
y la constante cosmológica con signo positivo que favorece esta expansión. Y otras, ¿cómo se llama? Otros factores como la densidad, la presión de la materia, etc. Ya. Esta constante, la que se ocupa actual y funciona bastante bien para cálculos matemáticos, sin embargo, en varios, ¿cómo se llama? En varios cálculos matemáticos por la mecánica cuántica o observacionales, se dan cuenta de que el valor que tiene esta constante no coincide con el valor que debería ser para, para, para explicar realmente una expansión acelerada del universo. Entonces, por un lado, si nosotros calculáramos todas las contribuciones energéticas de todas las partículas y pusiéramos algo pusiéramos esta energía oscura que expande el universo, debería ser un valor de 10 elevado a 120, ¿ya? Muy superior al valor actual. Entonces ahí tiene cierta discordancia desde el punto de vista teórico esta constante, pero es la que se ocupa actualmente y coincide con varios cálculos matemáticos, ¿ya? Esta otra teoría, ¿ya? Que vendría siendo la quinta esencia, y lo que propone esta teoría es que la energía oscura es un fluido dinámico variable en el tiempo, a diferencia de la constante que no varía, ¿ya? Y su base de esta teoría es, aplicando lógica, básicamente que si la energía oscura fuera producida continua e invariable en el tiempo, no habría dado tiempo al universo en sus etapas más tempranas para que se formasen estructuras en las galaxias, ¿ya? Porque si tuviese el mismo valor que tiene actualmente, no habría alcanzado, se habría sobrepuesto a la gravedad y ni siquiera se habrían podido formar galaxias, ni estrellas, etc. Entonces, tiene que ser variable en el tiempo, ¿ya? Eso es a modo súper simple de explicarlo porque todas estas teorías tienen muchas bases matemáticas que son bastante complejas de analizar, ¿ya? Esta, más que una teoría que explique la energía oscura, es como eh, la más, la más serena, por así decirlo, que en verdad de que existe una energía oscura, lo que pretende o lo que sugiere es modificar la teoría de la relatividad para escalas cosmológicas. O sea, no se puede aplicar la teoría de la relatividad en todas las escalas del universo, ¿ya? Entonces, porque como había dicho anteriormente, la constante cosmológica genera discordancia con la mecánica cuántica, con valores teóricos que se esperan, ¿ya? Y por otro lado, la quinta esencia eh, predice la formación de partículas demasiado pequeñas que no se han comprobado actualmente y, lo más importante, una fuerza de largo alcance diferente a las ya conocidas, que vendrían siendo la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. Y sabemos que en la naturaleza existen estas cuatro fuerzas fundamentales y no se ven otras fuerzas. Entonces, lo más sensato, lo más aterrizado, por así decirlo, sería que modificáramos la teoría de la relatividad en escalas cosmológicas. Ahora empieza un poco más complejo porque esta ya es una teoría explicada como en el mundo cuántico, ¿ya? Y es que el vacío de materia, ¿ya? No necesariamente está vacío de energía. Y esto tiene su base en el mundo subatómico, ¿ya? En donde se pueden crear partículas, pares partícula-antipartícula del vacío y que aparecen y desaparecen en un tiempo muy pequeño de tiempo, por lo que no pueden ser medidos, ¿ya? Y, por ejemplo, si lo llevamos ya a algo real, el bosón de Higgs vendría a tener un efecto, al crear materia, tendría un efecto de repulsión cuando se crea esta materia y que vendría siendo muy similar a este efecto repulsivo a grande escala de la energía oscura. Entonces, lo que hacen los colisionadores de hadrones, excitan el campo de Higgs, esta excitación crea estas partículas y junto con la creación de estas partículas por un tiempo muy pequeño, por un corto periodo de tiempo, se genera esta presión negativa en el vacío, ¿ya? A nivel subatómico, y luego desaparecen. Entonces llevan esto ya que está comprobado, que lo han visto los científicos en escalas tan pequeñas, tratan de alguna manera llevarlo a escalas cosmológicas, que vendría siendo algo muy similar. Esta ya otra teoría, un paper que está ahí
en internet, aquí lo puse, ahí de la revista Elsevier. Y esto ya es mucho más complejo como de explicar, ya que ahí puse un cálculo matemático para que vean que son fórmulas que son que la mayoría de estas bases, las bases de estas teorías son muy matemáticas, ¿ya? Pero que calzan en diferentes parámetros. Por ejemplo, en este caso, hablan de la implicancia que tiene la interacción de los gravitones, que son las partículas portadoras de la gravedad, con la materia oscura. Entonces, en el fondo, esta teoría no explica la energía oscura, pero tratando de modificar unos cálculos matemáticos, puede minimizar el efecto de la energía oscura. Entonces, si consideramos como esta interacción que tiene los gravitones con la materia oscura, matemáticamente, lo que implicaría es que la interacción de la galaxia con cuerpos externos a ella, de una galaxia con cuerpos lejanos a ella, se reduce y aumenta la interacción de la galaxia entre ellas. Estoy explicando de una manera súper simple, que casi yo creo que el profe debe estar así como que está hablando, porque es mucho más complejo obviamente, pero claro, o sea, en el fondo esta galaxia aumenta su vínculo gravitacional entre ellas por factores del efecto de los gravitones entre ellos, ¿ya? Y el vínculo externo de esta galaxia con otras galaxias se reduce, ¿ya? Y esto de alguna manera, esta reducción del vínculo externo que tienen las galaxias, se vería como una fuerza relativamente repulsiva, ¿ya? Como que facilitaría que se alejen las galaxias entre ellas, ¿ya? Insisto, minimiza los efectos de la energía oscura, no la descarta ni le da una explicación en sí, ¿ya? Entonces, bueno, de hecho ahí puso un gráfico pequeño, ahí en donde hacen estas modificaciones y pueden calcular por ejemplo, ahí hizo un zoom, la velocidad radial de las galaxias, no sé qué, creo que era una galaxia, y en función del radio, y ahí pueden ver cómo la línea roja vendría siendo las observaciones y los puntos, o sea, los cuadrados negros vendrían siendo ya el punto de vista matemático de esta teoría. Entonces ven cómo calza muy bien con respecto a la observación, o sea, a la teoría actual, donde si no se consideran interacciones, que vendría siendo lo abeliano, se vería así, pero al considerarse esta interacción gravitón-gravitón, coincidiría con los valores observacionales, ¿ya? Y finalmente tenemos la teoría de la Self-Interacting Dark Matter, ¿ya? Que también tiene su fundamento principalmente matemático, y donde lo que dice es que a escalas pequeñas, debido a la gran densidad de materia oscura, la energía oscura, o sea, perdón, en escalas pequeñas, ya como hay más densidad de materia en general, ya esta materia oscura se comportaría de una forma colisional, es decir, las partículas que componen la materia oscura tendrían un comportamiento diferente, con colisiones elásticas, ¿ya? Y a grandes escalas, debido a que hay menos densidad de materia, ya tendrían un comportamiento no colisional, lo que se traduce en que en el fondo la energía oscura vendría siendo materia oscura no colisional y la materia oscura a más pequeña escala vendría siendo materia oscura colisional. Entonces, une los dos componentes oscuros del universo, materia oscura y energía oscura, en uno solo y los trata como que si fuese un fluido viscoso, ¿ya? Con densidad que varía de acuerdo, y su acción varía de acuerdo a la densidad de materia en donde están, ¿ya? Y se relaciona mucho como con la teoría de la quinta esencia, que vendría siendo también un fluido dinámico que varía en el tiempo, ¿ya? Y los argumentos a favor de esta teoría, por ejemplo, es que reduce las diferencias que existen entre la tasa de expansión del universo calculada usando el fondo cósmico de microondas versus la tasa de expansión de Hubble, ¿ya? Que hay una pequeña discordancia y esta teoría lo que hace es, de alguna manera, hace coincidir estos valores matemáticamente, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que ajustando matemáticamente algunos parámetros en las ecuaciones y considerando esta viscosidad que se produce por esta interacción de la materia oscura entre ellas,
concordaría con la baja cantidad de energía oscura en un comienzo del universo, en un comienzo del, sí, del universo propiamente tal, y coincide en que esta baja energía oscura en un comienzo, ahora actualmente sería eh, ¿cómo se llama? Abarcaría más, actualmente sería como más preponderante esta materia oscura no colisional, que en el fondo es lo mismo que decir energía oscura. Entonces, y de hecho, en este archivo donde sale toda esta investigación, ellos comprueban, aplican parámetros y todo eso, y ven que cuando se revierte esta materia oscura colisional versus no colisional, que es como decir materia oscura versus energía oscura, coincide en los tiempos cosmológicos, coinciden con el valor en que los científicos saben de que la energía oscura se toma posesión por sobre la gravedad la evolución del universo. Entonces se hacen coincidir esos valores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos un gráfico en donde coincide con el modelo lambda CDM, que es el modelo cosmológico actual, que está ¿cómo se llama? En morado, ¿ya? Con el valor de esta tasa de expansión de Hubble calculado con esta Self-Interacting Dark Matter, que vendría siendo el rojo. Entonces coincide perfecto ahí las rectas, ¿ya? Los puntos en contra de esta teoría es que plantea bastante dudas, ya que no coincide la edad, si calculan la edad del universo desde el principio hasta ahora, ya dicen, se calcula como que el universo es mucho más joven de lo que realmente es. Entonces ahí no hay concordancia con los datos que nosotros sabemos actualmente de la edad del universo respecto a esta teoría. ¿Ya? Y por otro lado tiene discordancias con respecto a la creación de las ondas gravitacionales. Ya no coinciden en este modelo que existan ondas gravitacionales. Entonces ahí tiene diferentes discordancias, tiene puntos a favor y tiene puntos en contra. A modo de conclusión, como ya había mencionado anteriormente, existen nuevas teorías, de hecho las últimas revisiones del año 2020, ¿ya? Y también hay otras que sugieren modificar las ya existentes, pero todavía no tenemos una noción clara de qué es la energía oscura. Sin embargo, todo apunta a que si esta expansión acelerada del universo continúa, se va a producir el denominado Big Rip, ya que es el gran desgarramiento en español, en donde si esta energía oscura no se detiene jamás y sigue aumentando en el tiempo, aproximadamente en unos 60 millones de años, puede provocar este desgarramiento del universo, que en el fondo es que todas las estructuras que componen el cosmos se separen debido a esta expansión ininterrumpida, y esto hace que la fuerza de gravedad sea tan débil que al final quedemos en un mar de estructuras subatómicas, de partículas subatómicas flotando sin ningún tipo de cohesión gravitatoria. ¿Ya? Entonces, una teoría bastante interesante, todo lo contrario a lo que propone el Big Crunch, que es en el fondo una implosión. ¿Ya? Y también, como último punto, que como sabemos tan poco la energía oscura, actualmente hay diferentes proyectos que se están llevando a cabo para analizar o obtener mejores parámetros de medición sobre la energía oscura. Y por ejemplo está el instrumento espectroscópico para el estudio de la energía oscura DESI, por su sigla en inglés, que está instalado en Arizona, Estados Unidos, en el telescopio Mayer, y que tiene 5.000 pequeños robots que en el fondo lo que hace es captura la luz que viene de diferentes galaxias, ¿ya? Y las divide en bandas de color. Es muy similar a lo que nos habían pasado en las clases anteriores, ¿ya? Que con estos espectrógrafos que miden los espectros de emisión y las clasifican, ¿ya? Con el fin de, en este caso, de medir con mejor precisión la velocidad con que se alejan de nosotros las galaxias, y así poder calcular con más detalle la expansión del universo. Entonces ahí podemos ver diferentes elementos como oxígeno, hidrógeno, etcétera, y las longitudes de ondas que tienen. Eso es lo que propone esto es uno de los tantos proyectos para medir energía oscura. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Ah, ya. Gracias.
Sí, sí, te estaba escuchando. Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Juan Carlos?